Hola, buenas tardes, buenos días, tardes, noches, a la hora que estén viendo esto. Chicas de Comipems, chicos de Comipems, vamos a continuar con nuestra clase de geografía. Vamos a continuar con el bloque 2, ¿de acuerdo? Se llama Recursos Naturales y Preservación del Medio Ambiente. Cosa extraña porque vamos a seguir viendo geografía física, no tiene mucho que ver con los recursos naturales, pero pues vamos desarrollándolo. Vamos a continuar con la pregunta número 8. Dice, el movimiento aparente de los astros de este a oeste, las estaciones del año y el cambio aparente del tamaño del Sol son consecuencias de... La respuesta correcta es el movimiento de traslación. Aquí en la imagen que tengo o que presento hay un pequeño error con las fechas, están invertidas. Ahorita les explico por qué. Primer momento debemos de entender cómo es que funciona la traslación terrestre. La traslación es el movimiento que hace la Tierra alrededor de la estrella madre, el Sol, ¿de acuerdo? Bueno, para empezar, pues vemos que la escala está mal, porque obviamente el Sol es muchísimo más grande que la Tierra, pero se representa bien. En primer momento lo que tenemos que ver es que la trayectoria de la Tierra no es completamente circular, sino más bien es una elipse, ¿no? Es elíptica. Y esto permite que se den lo que dice acá, las estaciones del año, ¿de acuerdo? Bien, vamos a comenzar con este de aquí, que es la primavera. La primavera tiene su equinoccio el 21 de marzo. Aquí están invertidas. Este es 21 de septiembre, este es 21 de marzo. El 21 de marzo se da el equinoccio. ¿Qué es el equinoccio? Es cuando el ecuador del Sol y el ecuador de la Tierra, recordemos que el ecuador es la línea imaginaria que divide al planeta o a un cuerpo celeste en norte y sur, ¿de acuerdo? Estos ecuadores entre la Tierra y el Sol se alinean perfectamente y digamos que la radiación solar da exactamente en medio de la, del ecuador, ¿de acuerdo? De la línea ecuatorial. Muy bien, desde aquí la Tierra comienza a hacer su trayecto. Se va acercando hacia el Sol y cuando llega al verano llega a su punto más cercano al Sol. Esto ocurre el 21 de junio. El 21 de junio se da el solsticio de verano, que es cuando la Tierra está en su punto más cercano con el Sol. ¿De acuerdo? Continúa su trayectoria y cuando llega el otoño vuelve a ocurrir el fenómeno del equinoccio, el 21 de septiembre, que es cuando la línea del ecuador, la línea ecuatorial de la Tierra, se alinea con la línea ecuatorial del Sol. Continúa su movimiento hasta llegar a su punto más lejano, que ocurre el 21 de diciembre, y ocurre o se repite el solsticio, pero en este caso de invierno, que es cuando hay un fenómeno que ocurre en ciertos lugares del planeta que se llama cenit, que es cuando las líneas ecuatoriales de ambos astros se alinean y eso provoca que no se proyecten sombras en ese punto específico de la Tierra. Por ejemplo, si nosotros estamos en el equinoccio de primavera en Yucatán y nos paramos en cualquier punto de esta zona, vamos a mirar hacia nuestro alrededor y no se van a proyectar sombras ni al norte, ni al sur, ni al este, ni al oeste, sino que la sombra va a estar directamente debajo de nuestros pies. ¿Por qué? Porque la línea del ecuador del Sol con la línea de la Tierra, la línea ecuatorial de la Tierra, están perfectamente alineados y por lo tanto no se tiene por qué proyectar sombra hacia ninguno de los puntos cardinales. ¿De acuerdo? Esto de manera muy general y bastante amplia es como funcionaría el movimiento de traslación. Obviamente tiene muchísimos más puntos interesantes que tocar, pero para lo que ustedes necesitan esto es lo básico. Aquí agregué una nota que se me estaba pasando en la clase anterior y la retomo. Lo retomo porque estos datos que voy a dar en este momento pueden que vengan en su examen y me parece que es necesario que los conozcan. No es necesario que lo memoricen, pero sí sería importante que más o menos sepan ubicarlos, ¿de acuerdo?
Dice que los puntos cardinales tienen más nombres de los que ya conocemos, norte, sureste y oeste. El norte se le conoce como boreal o septentrional. Al sur se le conoce como austral y meridional. Al oeste se le conoce como occidente y poniente. Y al este se le conoce como oriente y levante. Cada uno de estos nombres tiene su razón de ser. Cuando son de clases presenciales, esto lo explico de manera mucho más puntual para que ustedes puedan tocar el punto. De todas maneras, no lo voy a explicar porque si no se haría mucho más largo el video, pero de todas maneras en la caja de descripción del video voy a agregar un link o algunos enlaces que sirvan para que ustedes verifiquen o sepan por qué se llama boreal, septentrional, austral meridional, etc. ¿De acuerdo? Solo, pues como dato curioso, Levante se le llama así porque por ahí es por donde se levanta el sol, o en los puntos, o desde el punto de vista religioso, en su momento, en el medievo, pues se le conocía como levante porque ahí es donde se levantaba Dios, pero solo es un dato curioso. Muy bien, aquí voy a explicar de manera general voy a puntualizar la traslación y la rotación terrestre. Tenemos que el movimiento de traslación es un movimiento por el cual el planeta Tierra gira en una órbita alrededor del Sol. Recordemos que la órbita es elíptica, ¿de acuerdo? No hay mucho más que decir. Y la rotación es uno de los movimientos de la Tierra, uno de estos dos, en los que, más bien que consiste en que la Tierra gira sobre su propio eje, ¿de acuerdo? Toma el polo norte, o se toma el polo norte como punto de vista, la Tierra, más bien tomando como punto de vista al norte, la Tierra gira en sentido antihorario. Esto quiere decir que si nosotros viéramos a la Tierra desde el polo norte, o sea, desde arriba del polo norte, la Tierra giraría en este sentido, es decir, de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? Es decir, en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, la Tierra gira de oeste a este, ¿sale? Esto provoca, entonces, si en esta figurita pusiéramos al Sol de este lado, y por ejemplo aquí que está en México, nosotros cuando nos despertamos, y si vemos la posición del Sol, quiere decir que el Sol, o sea, que estamos mirando hacia el este. ¿De acuerdo? Muy bien. La pregunta número 9 dice, consecuencia de la traslación terrestre. Bueno, la traslación terrestre tiene muchas consecuencias. Algunas ya las especifiqué en las diapositivas anteriores, entre ellas pues los solsticios y los equinoccios, y también pues como tenemos aquí como la respuesta correcta a la observación de diferentes constelaciones. Regreso a esta diapositiva. Imaginemos por un momento que cuando ustedes eran niños les decían que los Reyes Magos se estaban acercando porque veíamos tres estrellitas, ¿no? Tres estrellitas que estaban cada vez más cerca. Estas tres estrellitas, cuando ya llegaba el 6 de enero y nos dejaban nuestros juguetes, las estrellitas se comenzaban a alejar, alejar, alejar. Esto pasaba, o esto ocurre porque esas estrellas están más o menos en esta zona de la órbita terrestre. Cuando la Tierra se va alejando, las estrellas siguen en el mismo punto. Obviamente, podemos suponer que las estrellas puede que ya estén muertas, porque recordemos que lo que vemos desde nuestra perspectiva en la Tierra no son a las estrellas en sí mismas, sino la luz que proyectan, ¿de acuerdo? Pero pues la ubicación de estas estrellas pueden estar en toda esta zona, ¿de acuerdo? Entonces cuando la Tierra se va alejando, se va moviendo hacia el Sol, pues esas estrellas eventualmente hay un punto en el que ya no las vemos y después las volvemos a observar cuando se va acercando el solsticio de invierno, ¿de acuerdo? Esto ocurre debido a que la Tierra se está moviendo y las estrellas, o la luz de las estrellas, sigue estática en el mismo punto. Entonces, cuando la Tierra se mueve, la posición de esas estrellas van a cambiar dependiendo de la posición de la Tierra. ¿De acuerdo? Obviamente solo es una perspectiva de nosotros en la Tierra. ¿Vale? ¿Vale? Continuamos. La pregunta número 10. El movimiento de rotación tiene como consecuencias la forma geoide de la Tierra, la diferencia de horario, la desviación
de los cuerpos al caer, la sucesión del día y la noche y la formación de corrientes marinas. Disculpe por lo anterior, pasa. Bien, tenemos que la Tierra, aquí como dice, la Tierra tiene una forma geoide. Aquí les adjunté una imagen. La Tierra no es completamente esférica, ¿de acuerdo? Tiene una forma como de una papa, ¿de acuerdo? Porque esto es debido a que la rotación genera mucha presión en la zona ecuatorial y eventualmente la deforma. Obviamente, muchas veces, por ejemplo, esta zona, pues tiene que ver con impactos de asteroides. Estos impactos de asteroides generan cráteres que van modificando la forma de la Tierra, ¿de acuerdo? También, obviamente, aquí no se alcanza a percibir, pero también tiene una forma ovoide, como de un balón de fútbol americano, un huevo, ¿de acuerdo? Esto es por la presión que genera la fuerza centrífuga que hay en la rotación de la Tierra, ¿de acuerdo? Aquí un dato que puede ayudarles a recordar esto es que la Tierra gira a una velocidad de 30 kilómetros por segundo, ¿de acuerdo? Es decir, si ustedes viven, por ejemplo, en Ciudad Neza, para que ustedes se den una idea y quisieran saber qué distancia hay entre su lugar de residencia y 30 kilómetros a la distancia, pues imaginen que van de su casa a Ciudad Universitaria, esos son 30 kilómetros, ¿de acuerdo? La Tierra gira 30 kilómetros por segundo, es decir, si ustedes se movieran en un segundo, a esa velocidad, en un segundo estarían en Ciudad Universitaria, básicamente. Este es un dato que les puede ayudar a recordar esto, ¿de acuerdo? Continuamos. Número 11. Una de las consecuencias del movimiento de rotación de la Tierra es la formación de corrientes marinas. Aquí les adjunto una imagen con las diferentes corrientes marinas, con los nombres. Aquí le pueden poner pausa al video y observar cada una para que conozcan los nombres de cada una. ¿Y por qué las corrientes marinas se forman alrededor? Más bien, ¿por qué se forman en consecuencia de la rotación de la Tierra? Bueno, para empezar, si ustedes se fijan en la imagen, a excepción de y esta flechita, casi todas las corrientes, ahí está de aquí, casi todas las corrientes marinas fluyen de derecha a izquierda. Esto es consecuencia de la inercia que lleva el agua con respecto a la rotación de la Tierra. Ya les había dicho que la rotación de la Tierra es a una velocidad de 30 kilómetros por segundo y el agua, al no estar, al ser un líquido, no es un cuerpo que se pueda fijar al suelo como tal, y por lo tanto el agua va a fluir en dirección contraria o en dirección opuesta a la rotación de la Tierra, ¿de acuerdo? Obviamente cuando el agua fluye, por ejemplo, de izquierda a derecha en este caso, aquí, e impacta, por mera naturaleza va a chocar con los suelos continentales y se va a regresar formando una especie de ciclo, ¿de acuerdo? Aquí lo podemos observar, aquí también lo podemos observar, aquí también se ve este mismo ciclo, acá hay otro, acá hay otro, ¿de acuerdo? Entonces, pues así es como funcionan las corrientes marinas. Espero que no los esté confundiendo. Siguiente pregunta. ¿Las zonas de mayor sismicidad se relacionan con? La respuesta correcta son los límites de placas. Muy bien. De hecho, en la siguiente diapositiva tengo la tectónica de placas. Les explico. La litosfera, que es básicamente el suelo en el que nosotros estamos parados, bueno, abajito del suelo del que estamos parados, porque en el suelo en el que estamos parados se le conoce como suelo continental. ¿De acuerdo? Abajo de los suelos continentales existe una corteza rígida, muy dura, que se le conoce como litosfera. Esa litosfera, debido a los impactos de diferentes asteroides sobre la Tierra y debido a los movimientos de rotación y traslación de la Tierra, pues se han ido o se han fracturado a través de la vida de la Tierra, formando estos bloques o estas masas de litosfera. ¿De acuerdo? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 placas. Obviamente,
existen placas mayores y placas menores. Las placas menores son más de 40, pero esas ya las verán cuando ustedes entren al bachillerato. Muy bien. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos la tectónica de placas. La tectónica de placas es una teoría que establece que la litosfera, es decir, el suelo que está debajo del área continental o de los suelos continentales, está fragmentada por placas, es lo que se les acabo de explicar, que se desplazan sobre lo que se conoce como atenosfera. Aquí está la atenosfera, perdón, la astenosfera. La astenosfera es una placa que está formada por silicatos y por varios minerales, que en su parte más cercana a la litosfera es sólida y en su parte media y hacia abajo está derretida, es lo que conocemos como magma, ¿de acuerdo? Ese magma genera mucha presión y al ser líquida pues está flotando y toda la litosfera está flotando sobre este líquido y por eso se están moviendo constantemente. Aparte de la presión, aquí podemos ver un volcán. Ese volcán, el magma que expulsa ese volcán viene desde la atenosfera, ¿de acuerdo? O desde el manto, que también se le conoce. Obviamente los volcanes se forman a partir de la presión y de los choques de las placas o de los impactos de las placas que eventualmente provocan que la presión de la astenosfera empuje al magma hacia afuera, hacia la superficie y salga disparada en diferentes direcciones con una potencia increíble, ¿de acuerdo? Espero que no haya dudas. Aquí, a partir de esto, vamos a ver un poquito cómo funcionan las placas en nuestro país y cómo es que estas placas provocan la mayor cantidad de sismos en nuestro planeta. Muy bien, digo en nuestro planeta, en nuestro país. Pregunta número 13. ¿Cuál es la zona que tiene mayor afectación por actividad sísmica en el país? La respuesta correcta es la costa del Pacífico. Bien, aquí les adjunté una imagen en la cual tenemos con diferentes colores a las diferentes placas. Tenemos a la placa del Pacífico, que de hecho es la placa más grande del mundo, ocupando, o sea, esta placa no solo se limita a esta imagen, sino que llega hasta Estados Unidos, pasa hasta abajo, hasta Argentina, y se va hacia el otro lado hasta Australia, pasando por Japón y llegando hasta el estrecho de Bering. Es lo que se le conoce como el cinturón de fuego del Pacífico, ¿de acuerdo? Por acá tenemos a la placa de Rivera, que se encuentra justo enfrente de Guadalajara, bueno, de Jalisco, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, si no me equivoco, es Michoacán, Guerrero, aquí está Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, por acá está Veracruz, por acá Tlaxcala, etc., ¿no? Bien, la zona más afectada por los sismos es esta de aquí, ¿de acuerdo? Donde se juntan la placa de Cocos, la placa norteamericana y la placa del Caribe. Estas tres placas forman lo que conocemos como la falla de Cocos. Acá tenemos otra falla, esta es la falla de San Andrés, que empieza desde más o menos por aquí y termina hasta California. Estas fallas, esta de aquí y esta de aquí, son las responsables de crear lo que conocemos como aquí la Sierra Madre del Sur, aquí el eje volcánico transversal y acá el sistema de montañas conocido como la Sierra Madre Occidental. Por acá también tenemos a la Sierra de California. Y bueno, acá ya tenemos la Sierra Madre Oriental, pero este ya no tiene que ver directamente con estas fallas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a la falla más importante y la más sísmica de nuestro país. De hecho, esta es más sísmica que esta. Esta afecta más bien a estados norteamericanos y esta afecta a los estados ya mencionados. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, solo para verificar, los estados más afectados por los sismos en estas zonas son Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Jalisco. ¿De acuerdo? Me parece que me falta un estado aquí, no lo recuerdo, pero bueno, aquí lo importante es que recuerden que a partir de Guerrero hacia abajo, toda esta zona es sísmica. Y obviamente estos sismos los vamos a sentir en el centro, porque estamos muy cerca. ¿Qué es una falla? Ahorita les explico en las siguientes diapositivas. Las placas tectónicas tienen tres tipos de movimientos. Tenemos los movimientos divergentes, los movimientos convergentes y los movimientos transformantes. Los movimientos divergentes, como podemos ver en la imagen, ustedes pueden poner pausa y leer la información que está aquí. Yo se los explico.
Los movimientos divergentes son cuando las placas que se encuentran tocándose en todo momento, por un movimiento de presión en la astenosfera que empuja hacia las placas hacia afuera, provoca que las placas se alejen entre sí, provocando lo que conocemos como dorsales oceánicos o dorsales geológicos. ¿De acuerdo? Las dorsales son una especie de líneas que recorren los océanos y que parecen una especie de acordeón, provocando que se formen islas, islotes o archipiélagos. ¿De acuerdo? Muchas veces estos archipiélagos tienen montañas muy altas o volcanes muy activos, ¿sale? Como el volcán Krakatoa o estos volcanes que se encuentran en las islas de Hawái o en las Filipinas, etc. ¿De acuerdo? Luego tenemos, por su parte, los movimientos convergentes, que son lo opuesto a los movimientos divergentes. En los movimientos convergentes, las placas, por un movimiento de presión, también en la astenosfera, pero una presión que está regida por por una superficie continental, va a empujar a la placa continental contra la placa oceánica. Y esto va a provocar que eventualmente las placas se encimen una sobre otra. Eso es lo que conocemos como movimiento de subducción, formando eh, lo que conocemos como fosas, ¿de acuerdo? Las fosas pues son básicamente grietas que se encuentran debajo del océano y que provocan pues mucha presión y mucho estrés en la litosfera y en la astenosfera, ¿de acuerdo? De hecho, estas fosas pues tienen un promedio de 2.000 a 5.000 metros de profundidad debajo del nivel del mar, ¿de acuerdo? Y ahí la presión pues obviamente aumenta muchísimo. Luego tenemos los bordes transformantes, que estos son los que provocan la mayor cantidad de sismos. Los bordes o los movimientos transformantes es cuando dos placas que están muy cercanas una de otra, o se están tocando prácticamente, hacen fricción desplazándose de manera lateral, una hacia un lado y la otra hacia el otro. Esta fricción provoca que haya movimientos ondulatorios que se conocen como sismos o terremotos. Aquí debemos de entender dos conceptos importantes: epicentro e hipocentro. Generalmente cuando hay un sismo, vemos en las noticias que nos dicen que el epicentro fue en Guerrero con una intensidad de 6 grados en la escala de Richter. Muy bien, el epicentro es el punto de origen, por ejemplo, aquí es el punto de origen en el cual ocurre el sismo, en el cual las placas se friccionan. El hipocentro es el punto que se encuentra directamente arriba del epicentro, ¿de acuerdo? Digamos que si ocurre un temblor con epicentro en este punto, tenemos que el hipocentro es la zona que se encuentra directamente en el suelo continental, ¿de acuerdo? Solo recuerden eso, no es necesario que ustedes profundicen más en el tema porque se van a confundir. Espero que no haya dudas hasta aquí, que todo esté quedando claro. Si no se entiende mi explicación o los estoy confundiendo de alguna forma, pausen el video y lean las descripciones que están aquí. ¿De acuerdo? Y obviamente hagan anotaciones. Toda esta información que yo estoy agregando es para que ustedes la agreguen en su cuadernillo y tengan la justificación a cada una de las preguntas. ¿Vale? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los estados que representan la zona sísmica más intensa en nuestro país? Disculpen fe de ratas, disculpen el problema de dedo que hay ahí. ¿Cuáles son los estados que representan la zona sísmica más intensa en nuestro país? Ya los había señalado anteriormente: Michoacán, Jalisco, Guerrero y Oaxaca. Aquí les adjunté una imagen de cómo se ve la falla de Cocos si le quitáramos todo el agua, ¿sí? Si quitáramos todo el agua oceánica, así se vería la falla de Cocos. De hecho, si ustedes utilizan Google Earth y se van a esta zona, ustedes van a ver que en el océano hay una línea, que es esta, en la cual
de un lado se ve más profundo que del otro. ¿Cómo sabemos que se ve más profundo que del otro? Porque de un lado el agua se ve más oscura que en el otro lado. ¿De acuerdo? Aquí lo que ocurre es que esta placa de aquí está por debajo de esta placa de acá. ¿De acuerdo? Esta es la placa de Cocos y esta es la placa norteamericana. Entonces, como está debajo, los movimientos y la liberación de presión debajo de esta falla provoca la liberación de energía y eventualmente pues sismos y terremotos. ¿Sale, vale? Pregunta número 15. ¿Cuál es la región con menor actividad sísmica? Pues la península de Yucatán. Como recordamos, aquí está la placa del Caribe, por acá está, aquí está la placa del Caribe, acá está la placa norteamericana, que abarca toda esta zona. Regreso a la imagen anterior, aquí. Entonces, aquí, toda esta zona es la placa norteamericana, la placa del Caribe y la placa de Cocos. Si vemos, a la península de Yucatán está directamente dentro del rango de la placa norteamericana, entonces aquí no hay sismos, no puede haber sismos. ¿De acuerdo? Toda esta zona de aquí, si nosotros nos ponemos a reflexionar un poco, esta zona de aquí es mayormente afectada por ciclones, por tormentas, por huracanes, etc. ¿De acuerdo? Pero eso ya son fenómenos atmosféricos. Muy bien. Entonces la península de Yucatán, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, regreso acá. Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas son las zonas menos afectadas por los sismos, ¿de acuerdo? Les digo los estados para que después, por si les llegan a preguntar y les cambian esta respuesta por alguna de las otras que ya les dije, pues pongan esa, ¿de acuerdo? Número 16. Identifica en el siguiente mapa el nombre de los sistemas montañosos señalados con las letras B, C y D. B, C y D. La respuesta correcta es la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental y el eje volcánico transversal. ¿De acuerdo? Aquí está. El resto, como se los puse aquí, es la Sierra de California, la Sierra Madre del Sur y la Sierra Madre de Chiapas. ¿Sale, vale? Aquí están todos los sistemas montañosos. En este lugar, en el eje volcánico transversal, aquí es donde se encuentra el volcán Popocatépetl y el volcán Iztaccíhuatl. Esos son los que vemos todos los días cuando salimos aquí a la calzada de Zaragoza. ¿De acuerdo? Pregunta número 17. Ya terminamos con placas tectónicas, con la tectónica de placas. Aquí solo quiero agregar un dato. Las montañas, ya lo había mencionado, pero lo reitero, las montañas se forman debido a movimientos convergentes. ¿De acuerdo? Los movimientos convergentes, a la hora de que las placas hacen contacto y generan tanta presión, eventualmente provocan que la Tierra se levante formando montañas. ¿Vale? Bien. Ahora pasamos con un fenómeno conocido como el ciclo hidrológico. Esto ya lo debieron de haber visto en la secundaria. Es un ciclo bastante complejo, porque es muy complejo, pero de manera muy sencilla, pues podemos entenderlo como que tenemos aquí al océano, por ejemplo. La energía solar provoca que el agua se caliente y las moléculas de la misma, que son H2O, se comiencen a separar y sus átomos, sus hidrógenos y sus oxígenos se conviertan en gas. Obviamente, al separarse, el agua se convierte en gas. Y los hidrógenos y oxígenos comienzan a elevarse en forma de gas hasta llegar a la parte superior de la atmósfera y quedarse ahí flotando formando nubes. Estas nubes eventualmente, pues obviamente por los movimientos atmosféricos, es decir, por el aire, se van moviendo, puede que estén encima del océano o puede que estén en tierra continental o en suelo continental. Eventualmente se ve un fenómeno conocido como condensación, que es cuando pasas un gas cuando un gas pasa a convertirse en líquido. Una vez que ocurre la condensación, los hidrógenos y los oxígenos, debido al enfriamiento de estos gases, se comienzan a atraer de nuevo y se vuelven a juntar formando gotas de agua
precipitándose hacia el suelo, y una vez que están en el suelo forman ríos, lagos, lagunas, y muchas veces, como el suelo litosférico es poroso, se comienza a filtrar. Una vez que se filtra, regresa a aguas oceánicas. Y esto es la respuesta de la pregunta. Las etapas del ciclo hidrológico son la evaporación, condensación, precipitación y filtración. ¿De acuerdo? No hay mucho más que decir. Siguiente pregunta. Etapa del ciclo hidrológico que contribuye a la formación de las corrientes que alimentan los cuerpos de agua como lagos, lagunas y mares, pues es la precipitación. ¿De acuerdo? Aquí es importante señalar que la precipitación forma ríos. Aquí una pregunta interesante y tal vez divertida es que ¿por qué los ríos se mueven? En alguna ocasión un alumnito que tuve en otra escuela me dijo que los ríos se movían porque estaban vivos. Yo le dije que no. Los ríos se mueven debido al fenómeno de la gravedad. De hecho, por acá tengo una imagen, me parece. Creo que no la puse. No, no sé. El chiste es que aquí, si nosotros vemos, tenemos aquí a la montañita, ya está este cerrito. Aquí se acumula el agua y por el fenómeno natural de la gravedad, pues el agua comienza a caer, y cuando cae, pues empuja el agua que está aquí y comienzan a darse las corrientes de los ríos, y comienzan a bajar formando cuerpos importantes de agua. ¿De acuerdo? Entonces la precipitación es la que provoca la formación de ríos. Y los ríos provocan la formación de lagunas y el aumento de niveles de agua en diferentes lugares. ¿De acuerdo? Luego tenemos la siguiente pregunta, que es ¿en qué región del planeta se concentra la mayor cantidad de lluvias? Es la zona o la región ecuatorial. Bien, aquí tenemos el Ecuador. ¿De acuerdo? El Ecuador, ya lo habíamos dicho y lo vuelvo a repetir, es la línea que parte a la Tierra en norte y sur. Luego aquí tenemos al Trópico de Cáncer y al Trópico de Capricornio. Toda esta franja amarilla es la franja ecuatorial, ¿de acuerdo? Esta franja es la que tiene mayor cantidad de lluvias. ¿Por qué? Porque el Sol se va a estar, desde nuestra perspectiva, el Sol no se mueve, el Sol está en su mismo lugar, la Tierra es la que gira alrededor de ella, y la Tierra es la que gira alrededor de sí misma. Pero a lo largo del transcurso de los años, o a lo largo del transcurso de un año, desde nuestra perspectiva, si nosotros nos paramos aquí exactamente en medio del Ecuador, vamos a ver que el Sol al principio del año, o al principio de la primavera, sale por aquí. Luego vamos a ver que el Sol va a hacer un recorrido todos los días y se va a comenzar a mover y a mover, a mover hasta llegar a este punto. Cuando llega a este punto llega el verano, ¿de acuerdo? Luego comienza a recorrer en sentido contrario, se empieza a mover hacia arriba, hacia el norte. Cuando se acerca a su punto más grande, cuando vemos al Sol, si estuviéramos aquí, cuando viéramos al Sol en su punto más grande, más radiante y más caluroso, estaría exactamente en medio, es a lo que conocemos como solsticio de verano. ¿De acuerdo? Luego el Sol se comienza a mover hasta llegar otra vez al Trópico de Cáncer. Y regresaría. Aquí está el otoño. Comienza a moverse, 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 moverse. Cuando llega a este punto, pues ocurre el equinoccio de otoño. Sigue hasta el sur, hacia el sur, hasta llegar al Trópico de Capricornio. Llega el invierno. El invierno comienza a hacer su recorrido hacia el norte, pasando por el centro de nuevo, por el Ecuador, y ocurre el solsticio de invierno, que es cuando vemos al Sol más chiquito y hace más frío. Y de nuevo regresa hasta este punto, al Trópico de Cáncer, y se reinicia y llega la primavera de nuevo. Y así una y otra vez. Por lo tanto, nosotros veríamos un recorrido en zigzag. Así, así, así y así. ¿De acuerdo? Entonces, debido a este movimiento, como el Sol se mueve en esta franja todo el tiempo, el agua se evapora en mayor medida o en mayor cantidad en toda esta zona que debajo y arriba, debajo del Trópico de Capricornio y de arriba del Trópico de Cáncer. ¿De acuerdo? Obviamente el círculo polar ártico, el círculo polar antártico, el polo norte y el polo sur, pues no hay tanta evaporación, e incluso pues, son zonas árticas y antárticas en las cuales pues hay mucho hielo debido a que
no hay tanta radiación solar. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta. Son grandes corrientes de agua que fluyen hacia el mar o hacia lagos interiores. Pues aquí está la imagen. Los ríos, ¿de acuerdo? Aquí perfectamente se puede ver. Imaginemos que en esta zona no ha llovido en un tiempo, pero la radiación solar provoca que la nieve se comience a derretir y por naturaleza comienza a bajar y comienza a empujar al agua formando las corrientes de los ríos. ¿De acuerdo? No hay mucho más que agregar. Muy bien, con esto vamos a finalizar la clase del día de hoy. Dice, identifique qué factor del clima se describe en el siguiente texto. La diferente incidencia de los rayos solares sobre la Tierra se encuentra íntimamente relacionada con la cantidad de calor presente en el aire, la cual alimenta o disminuye según la posición que se ocupe respecto a la línea del ecuador. Ahí nos faltaron unas comillas, disculpe. La respuesta correcta es latitud. Dice, la diferente incidencia de los rayos solares sobre la Tierra se encuentra íntimamente relacionada con la cantidad de calor presente en el aire, la cual aumenta o disminuye según la posición que se ocupe respecto al ecuador. Es bien sencillo, recordemos que la latitud son las líneas paralelas que existen con respecto al ecuador. Entonces, si yo me encuentro en este punto, va a haber menos calor que en este punto. En este punto va a haber más calor que en este punto. E incluso dentro de la franja ecuatorial va a haber mucho más calor exactamente debajo del ecuador o en el ecuador que más cerca de los trópicos. ¿De acuerdo? Obviamente los calores son diferentes. Aquí hay calores tropicales y aquí hay calores secos. Por lo tanto, el calor de acá es más húmedo y el calor de acá es desértico. Y esto provoca también los diferentes tipos de ecosistemas que existen en nuestro planeta. Entonces, recuerden que la latitud va a determinar la cantidad de radiación solar que va a influir en la posición en la que nos encontremos con respecto a la línea ecuatorial. ¿De acuerdo? Muy bien. Con esto vamos a terminar con la sesión de hoy. En los próximos días estaré subiendo las siguientes preguntas. Ya no falta mucho, faltan más o menos 18 preguntas, 19, y no habrá mucho más que agregar. ¿De acuerdo? Espero que haya sido nutritiva la clase y que ustedes puedan responder con efectividad sus reactivos. Si hay alguna duda, ya saben, pueden agregarla a la caja de comentarios. Con gusto estaré respondiendo cada una de las preguntas que ustedes me hagan. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, nos vemos en el futuro.